Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Todo es posible. Jesús está aquí. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Es un placer volver a verles, ¿verdad? Si ahora no nos veíamos, desde el viernes. Llegará el día en que, bueno, no habrá tiempo, ¿no? Pero nos veremos por toda la eternidad. Y estaremos juntos por toda la eternidad. ¿No anhelan ese día? No habrá problemas, no habrá angustias, no habrá necesidades, no habrá hambre, no habrá preocupaciones. Todo será una vida de gozo y de eternidad. No más deudas, no más pagar arrendos, no más infamias, nada más de eso. ¿Quién nos diera jóvenes como fue Daniel? De 12 a 14 años leía los libros del profeta Jeremías, ¿verdad? ¿Se escucharon? Sí. Hoy los niños de 12 a 14 años conocen más de Daddy Yankee, de Karol G, que de la palabra, ¿no? ¿Cierto que sí? Hoy están preocupados en dañarse el manto que Dios les dio, tatuarse la piel, ¿no? Pero bueno, todavía hay niños o jóvenes y jovencitas que anhelan de Dios. Este mundo, esta tierra, se acerca a su tiempo final. Amén. No que la tierra vaya a ser destruida, no. La tierra va a ser restaurada. Dios va a acabar con el pecado. ¿Sí? Recuerde que son 3 pasos. ¿Cuántos saben que son 3 pasos? 3 pasos al nacer, ¿no? Cuando se va a nacer, primero, ¿qué es? Agua. Segundo, sangre. Tercero, vida, fuego. El fuego del Espíritu Santo, ¿no? La vida. ¿Sí está bien? La tierra ya pasó por 2 etapas. Agua bajo el diluvio universal. ¿Sí sabían eso? ¿Y cuál fue la segunda tierra, la etapa? La sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué sigue? Fuego. Lo que viene es fuego, ¿o no? Todo va a ser pulverizado. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el campesino para que la tierra se fortalezca? La queman. Queman la tierra. Lo que haya lo queman. Entonces la tierra se purifica. Dios sabe eso y Él va a quemar esta tierra. Y ha permitido que Rusia tenga Satán 1 y Satán 2. ¿Qué es eso? Misiles para poner fuego a esta tierra, ¿o no? Bueno, todo el tiempo vemos las profecías de Dios en pleno cumplimiento. Les damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Bienvenida, que el Señor la bendiga. Bienvenida. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 11. Libro de San Mateo, capítulo 11. Libro de San Mateo, el capítulo 11, verso 25 hasta el verso 27. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Dice así su bendita y gloriosa palabra.
En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Ahí hay un misterio, ¿no? Que él mismo se lo dijo a Tomás. Tomás le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo él? Felipe, fue Felipe, ¿no? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Dónde estaba el Padre? Por eso ahí está el verso 27. ¿Lo ven? ¿Lo leemos? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto no es para todo el mundo. Dios lo hacen 3 personas, lo hacen 2, lo hacen 4, bueno. Pero eso es revelación bíblica de la palabra. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor Dios, Padre celestial, Dios de la creación, Señor amado. Oh Dios, tú conoces cómo estoy ahorita, muy extremadamente nervioso, Padre. Yo te pido a ti que tu Santo Espíritu venga y abrigue mi espíritu, oh Dios. Permite que mi espíritu sea sumergido dentro de tu Santo Espíritu y toma control de mí, oh Dios. Ayúdame, Padre. Bendice a este tu pueblo, Señor. Padre, no nos dejes solos. Ven a nosotros en esta mañana, en la sencillez que tú sabes utilizar, en la sencillez que a ti te gusta y te place manifestarte, escondido de sabios y entendidos, escondido de la gente inteligente, pero te revelas a niños, a mentes inocentes, mentes sin malicia. Oh, es la promesa que tú nos has dado, por cuanto le agradó al Padre revelarse a los niños y esconderse de los sabios y de los entendidos. Mucha gente estudia teología, hermenéutica y hermenéutica y no te conocen. Pero aquellos quizás sin educación, a esos es que tú te manifiestas. Gracias, Padre Celestial. Tú no vives en el deslumbrante mundo, oh Dios, de las luces, de los glamures, de las altas esferas. No, tú vives en humildad. Tú, siendo el creador del cielo, las estrellas, todo el cosmos, todo cuanto nuestros ojos pueden ver, siendo el gran creador, viniste a la tierra y te hiciste carne, y fuiste el más pobre de los pobres. Tú no viniste a dártela de nada, no, tú viniste a dar tu vida por el más necesitado. Viniste a favorecer a los que más necesitaban, tanto que la gente no te conoció. Te mataron, te asesinaron en la forma de hijo, Padre, pero hoy vives por los siglos de los siglos y prometiste entrar en el corazón de tu pueblo, y eso es lo que te estamos pidiendo hoy, que tú vengas y entres en el corazón de cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, son tan amables. Bueno, esta es ya, creo que la tercera parte, ¿sí? ¿Tercera?
del mensaje, Dios ocultándose y revelándose en simplicidad. Amén. Amén. Como miramos, la gente espera ver grandes cosas, ¿no? La gente espera en el futuro ver grandes acontecimientos y la gente mira hacia el pasado todas las cosas grandes que han acontecido. Pero la gente ignora cómo se está manifestando Dios ahora mismo. ¿Ve? Por eso es que pasa por alto. ¿Sí está bien? Uy, vamos a aprovechar y vamos a mirar un ejemplo sencillo, una forma sencilla de evangelizar. ¿Saben cuál es la forma más sencilla de evangelizar? Un niño. Un niño. Por su inocencia, por su honestidad, por su sinceridad. Dijo la Biblia, si no os hacéis como niños. Porque los niños es ¿qué? El reino de los cielos. ¿Sí está bien? Entonces, vamos a mirar un poquito. Un hombre, ¿cómo fue convertido? Simplemente convertido por lo que habló con una niña. ¿Sí? Entonces, quizás no hubo necesidad de, es que la Biblia dice aquí, la Biblia dice allá y más allá. No. Simplemente se colocaron palabras en el corazón de este hombre, que eso le entró a lo profundo. ¿Sí? Y lo puso a pensar de la realidad de las cosas, de la veracidad de la existencia del Dios vivo y real. Amén. Amén. Voy a leer aquí, de la página 19, el verso 117, el verso 119. La página 19 del mensaje, Dios ocultándose y revelándose en la simplicidad. Dice, un cierto día le preguntó a una niñita, ¿quién? ¿Qué? Estoy hablando del señor Dorsey, Jim Dorsey, un hombre de edad, un hombre que se consideraba a sí mismo ateo, no creía en Dios, no podía hallar la razón de que Dios existiera. ¿Sí? Entonces viene una niña que va para, o sea, es creyente, de esas niñas que con una Biblia bajo el brazo quizás. Dijo, yo voy a hacer que esta niña deje de creer en esas tonteras. Pensó tal vez el hombre, ¿no? Pero no sabía con qué se iba a encontrar. ¿Sí? Dice, un cierto día le preguntó a una niñita que venía de la escuela dominical, o sea, venía de la iglesia, ¿no? De la congregación, ¿sí? Que por qué perdía el tiempo en tales cosas. Para el incrédulo, venir a sentarse en un lugar como esto se llama perder el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué pierde el tiempo en eso? Nada, es tontera, ¿no? Ella le respondió que porque creía que existía un Dios. ¿Sí están entrando en la escena? Sí. Niña, pero tú ¿por qué pierdes el tiempo yendo a un lugar como eso, donde están los aleluyas? Esos locos. La niña tremenda le respondió, la niña no se intimidó. No, la niña sabía a qué era por qué era que se congregaba y para qué, ¿no? Yo no, es que yo asisto, yo voy porque yo creo que existe un Dios. ¿Ven la respuesta? Porque creía que existía un Dios. Y el señor Dorsey le dijo, hijita, tú estás tan errada en creer tales cosas.
¿Qué habría respondido una de nuestras niñas? Tal vez se queda callada, ¿no? O quizá hubiera dado una mejor respuesta. ¿Pero qué respondió esta niña? Y dijo que la niñita se inclinó y recogió una florecita del suelo. La jaló de sus pétalos y le preguntó: señor Dorsey, ¿me puede decir usted cómo es que esta florecita vive? La niña empezó a dialogar con él, ¿no? Y a demostrarle por qué ella creía que en un Dios vivo y que Dios existía. Y a demostrarle que no estaba perdiendo el tiempo. A un hombre de edad avanzada. ¿Ven ustedes la diferencia? Una niñita con un hombre de edad avanzada, ¿o no? ¿Cómo es que esa florecita vive? Allí estaba la cosa. La niña no abrió la Biblia y dijo: mire, es que aquí dice, o allá dice, no, es que el pastor dice. No. Se fue al grano, a lo genuino. Levanta la flor y dice: bueno, entonces explíquenme usted, señor Dorsey, ¿cómo es que esta florecita vive? ¿Sí? Cuando él empezó a escudriñar, pudo haberle respondido a la niña: pues está viviendo en la tierra. Es la tierra la que produce esa flor. Entonces las preguntas hubieran surgido una tras otra, ¿no? ¿Es verdad? Y entonces la niña le hubiera dicho: bueno, está bien, es la tierra la que produce esa flor. Pero dígame, señor Dorsey, ¿de dónde viene la tierra? ¿Quién creó la tierra? ¿Cuán grande es? ¿Quién la sostiene en la nada sobre el universo? Explíqueme, señor Dorsey, eso. Tremendo, ¿no? Dígame, señor Dorsey, yo entiendo que la florecita viene de la tierra, pero explíqueme, señor Dorsey, ¿de dónde salió la semilla? Pregunta, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Puede dar la explicación? ¿De dónde viene la tierra que flota en el espacio? Bueno, y cada flor, cada planta que hay, bueno, ¿de dónde salió la semilla de cada uno? ¿Usted no se ha puesto a mirar los pájaros, la cantidad de colores de los plumajes tan hermosos? ¿Quién se ideó esa combinación de colores? ¿Usted no se ha puesto a mirar los peces del mar, las formas y los diferentes colores que tiene cada uno? ¿Quién se ideó eso? ¿La ciencia pudo construir eso? No. ¿Qué hombre en la tierra? ¿Albert Einstein? ¿Isaac Newton? ¿Quién puede traer a existencia algo como eso? Bien. Eso pone a pensar a la persona, ¿no? De la existencia de un ser superior. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y de dónde viene la tierra? ¿Cómo llegó aquí esa semilla? ¿Cómo sucedió? Y así sucesivamente, hasta que lo pudiera entender. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que ella no armó una discusión religiosa? Mire, una niña evangelizando. A ver, los hombres que evangelizan con las cosas más sencillas se dan un alma. Un incrédulo. ¿Se dan cuenta? No necesitaba esa niña ser una teóloga. No. Simplemente la niña sabía a qué asistía. A culto. Y ella había captado que existía un Dios real. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Ahora, si el hombre, al escuchar todas esas respuestas, quizás la niña siguió, ¿no?, para su casa,
Y el hombre también se fue para su casa. Pero eso lo inquietó demasiado y lo puso a pensar. ¿Eh? La niña no le dijo que a la iglesia que asistía era una iglesia que formaba parte de la imagen de la bestia. ¿Sí? Quizá no le explicó todo eso. Quizá la niña no tenía el conocimiento realmente de cómo se une Mateo 28:19 con Hechos 2:36. Quizá la niña no sabía ni qué eran los 6 sellos o 7 sellos. Pero con esas palabras sencillas y humildes, inocentes, caló en el alma de ese hombre. ¿Qué era? Era Dios obrando, ocultándose y manifestándose en simplicidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la grandeza de Dios? Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Miremos. Entonces ya narra aquí en esa, dice: cuando yo era jovencito, él conoció al hombre. Él me regalaba muchas sandías y él tenía una siembra de sandías cerca del río. Él era muy amigo de mi papá. Pero un día dijo, una de las cosas más tremendas que le fue dicho en contraste. Yo apenas era un muchachito en aquellos días, pero en contraste a su creencia, eso le causó que se fuera caminando y que inclinara su cabeza y llorara. Y yo entendí que como resultado de esta experiencia, el hombre fue gloriosamente convertido a Cristo como a la edad de 85 años. Él pensó apabullar a la niña, pero no sabía que Dios se mueve en la inocencia, en simplicidad. Pero es que cuando Jesucristo estuvo en la tierra a la edad de 12 años, dice la Escritura, Jesucristo estaba frente a los grandes maestros de Israel, enseñándoles. Eso dice la Biblia. Un niño de 12 años enseñándole a los grandes sabios y maestros que se sentaban en la cátedra de Moisés. Pero es que el culto pasado miramos, es que si nosotros no nos llegamos a hacernos como un niño, y un niño es cuando usted nace de nuevo. Entonces la mente del ser humano es cambiada de una mente carnal, natural, animal, a una mente espiritual, a obtener la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos aman su bendita palabra? Va a leer el verso 120. Dice: no son las cosas grandes de las cuales pensamos, sino que son las cosas sencillas en donde Dios es tan real. La simplicidad entonces le place a Dios revelarse y luego ocultarse, ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas y pequeñas. Estas cosas le pasan por encima de la cabeza al hombre. Amén. Y surge una pregunta a nivel mundial: ¿por qué el agua moja? Alguien me puede decir, bueno, yo sé que algunos ya lo han leído. ¿Por qué el agua moja? Hace días estaba lavando un carro y tenía mucha sed y empecé a tocar el agua. Y yo miraba el agua y miraba yo el agua y la palpaba y decía: ¿cómo es Dios tan tremendo, tremenda sabiduría del Dios real? ¿Usted sabe el agua qué es? Oxígeno e hidrógeno. Cuando ¿alguien ha visto, conoce el oxígeno? ¿Sí? El oxígeno, pues digamos que es como aire, ¿no? Usted lo puede inhalar. E igual el hidrógeno. ¿Sí o no? ¿De dónde viene el oxígeno y de dónde viene el hidrógeno? De cenizas. ¿Sí está bien? Científicamente viene de cenizas, átomos, moléculas, protones, neutrones, los que están estudiando químicas.
¿Sí está bien? Sí, está bien. ¿Cómo es posible que algo que viene a ser gaseoso y usted une esos dos elementos y es agua potable, agua palpable, y usted la coge y la alza? Usted coja una pipa de oxígeno e inhala oxígeno a ver si le quita la sed. No. Bueno, entonces acompáñela con hidrógeno. Inhale oxígeno e inhale hidrógeno. ¿Le saciará la sed? No. ¡No! Pero Dios, en su sabiduría y en una forma simple y sencilla, los unió y creó el agua. Y el agua es tan hermosa que dice el Salmo: tal como el ciervo brama por las corrientes de agua frescas, así clama por ti, oh Dios, el alma. ¿Cómo está el siervo? Herido, que busca salvar su vida. ¿Dónde? En un riachuelo, en una quebrada. Si el siervo fue herido por el cazador o por alguna fiera y está derramando sangre y se está desangrando, Dios dio la sabiduría al animal para buscar el agua, y cuando toma el agua, para el flujo de sangre. Para el flujo de sangre. ¿Quién le enseñó al animal que esa es la solución? ¿Quién le enseñó a usted y a mí que para mitigar la sed se necesita agua? Dios. El sobrenatural, ocultándose y revelándose en las cosas más sencillas. ¿Le aman a Él? Con todo su corazón. Entonces, no son las cosas grandes de las cuales pensamos, sino que son las cosas sencillas en donde Dios es tan real. La simplicidad, entonces, le place a Dios revelarse y luego ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas y pequeñas. Estas cosas le pasan por encima de la cabeza al hombre. Amén. Algo sencillo y algo grande para los hombres. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿dónde nació Jesucristo siendo el creador de todo? En un establo. ¿Qué pensó Herodes? Alistó un gran cuarto, porque si iba a nacer el rey, tenía que nacer en un gran cuarto. Qué mentes tan diferentes, ¿no? En un palacio. ¿Ve? Y alistó las doncellas, ¿o no? Sí. Así es. De pronto por ahí es que van a ser el Cristo. Pero Dios, ¿qué pensó? En un establo, en una cueva. Ahí nació el Redentor del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No ven la gran diferencia? ¿Cuánto logran ver esa gran diferencia? Y entonces, ¿qué tenían los hombres? Grandes sinagogas. ¿Había grandes sinagogas entonces? ¿Sí o no? Así es, amén. Grandes eruditos. Y usted podía escoger fariseos, saduceos, epicúreos, estoicos, racabitas, la religión que usted quisiera escoger. Y eran grandes. Y asistía a la gente más importante de la ciudad, los más famosos, los más adinerados. Pero viene uno que nace por allá en una cueva y trae un evangelio totalmente diferente y en contra de lo que se predicaba en estas grandes organizaciones y denominaciones. ¿Sí o no? Y ese evangelio era tan sencillo que era: el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. ¿Qué estaba diciendo ahí? El Espíritu Santo ha llegado a la tierra y está entre ustedes.
¿Sí o no? ¿Entienden que me estoy dando llevar? Hoy, dice la Biblia, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mírenme, y si Él es el mismo de ayer, ¿cómo actuó Él ayer allá? Vuelvo y le repito, había esas grandes congregaciones de famosos y puros. ¿Sí o no? Sí. Y hoy, exactamente igual. Pero el donde se manifiesta, el donde está. En un lugar sencillo, humilde, sin tanta fama, sin tantos títulos, sin tanto glamour. Él sigue siendo igual. Él no ha cambiado. Y eso es a nivel de la tierra. En África, Él está lidiando con una pequeña manada por allá. En Francia, en Australia, en todo lugar. ¿Sí o no? Es el Dios inmutable. Amén. ¿Y qué dejó Él para nosotros? ¿Qué dejó Él para usted? Él, siendo el Dios de plena sabiduría. Ahora, hay dos sabidurías: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Él, con la sabiduría que Él tiene, Él sabía que usted y yo necesitamos ser guiados, orientados, dirigidos, ¿o no? Y Él no nos dejó solos, no nos abandonó a nuestra suerte, ¿o sí? No, Él dijo: yo les voy a dejar algo a ellos. Les voy a dejar algo para que ellos caminen bajo eso. ¿Sí está bien? ¿Usted sabe que hay gente que oye voces? ¿Cómo se le llama a los que oyen voces? ¿Qué dice la gente? ¿Está loco? Bueno, pobre loco, no oye voces. Está loco, ¿no? Ese es el problema con la humanidad hoy. Oye voces. La voz de la moda, la voz de la cantina, la voz de esta iglesia, de la otra y de la otra, y cada una tiene una voz. Voces diferentes. No concuerdan en algo, en una sola cosa. No, la iglesia ya dice una cosa, la otra dice, ¿es verdad? Eso es la voz de las religiones, ¿o no? Y la gente oye voces, pero a usted y a mí no se nos mandó a oír voces, se nos mandó a oír una voz, la única voz autorizada. Gloria a Dios, amén. ¿O no? Sí, amén. Dios ocultándose y revelándose en simplicidad. Verso 121 dice: es porque el hombre fue hecho en el principio para que no tratara de obrar por sí mismo. El hombre piensa, eso hacemos nosotros, voy a conseguir esto, voy a conseguirlo, y empezamos a maquinar, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Hágalo. Difícilmente se nos dan las cosas. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Por qué? Porque queremos obrar por nosotros mismos, pero nunca le consultamos al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Si es tu voluntad, y esperarse ahí hasta que Él dé la respuesta y hacerlo. Pero no, nosotros hacemos planes y nos tiramos, por eso fracasamos, ¿o no? Les voy a hablar de dos dichos, uno mundano y uno cristiano. El cristiano: ¿usted quiere hacer reír a Dios?
Cuéntele sus planes. Esos son sus planes. Pero Dios, ¿qué dice de eso? ¿Ven? Y el dicho mundano, ¿cuál es? Una cosa piensa el burro, pero que lo están armando. ¿Sí es así? Sí. Claro, el que lo están armando, ¿qué está pensando? Bueno, si el burro pensara, ¿qué pensará el burro? ¿No? Entonces, el hombre fue hecho para confiar completamente en Dios, no en sí mismo. Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en nosotros vamos a fallar, le vamos a errar. Yo conozco mucha gente, ahora sí no voy a congregar, mejor dicho, yo no me van a sacar de la congregación. De aquí en adelante yo voy a seguirme congregando. No. Quizás como Pedro dijo: Señor, yo daría hasta la vida mía por ti. Pero cuando estuve en el pretorio, tú eres uno de ellos, junto a hablarte del ataque. Yo no conozco a ese hombre. Y lo negó con maldición, ¿o no? Tú no de aquí para afuera, no es que yo voy a hacer esto. Yo ahora en adelante voy a ayunar y voy a orar. Mira si lo puede hacer. ¿Sí? No, nosotros no debemos pasarnos en nuestras habilidades. Así es. Amén. Dios nos creó, nos formó a nosotros para depender de Él. Él dice: en donde Dios es tan real. Me olvidé. El hombre fue hecho para confiar completamente en Dios. Por eso somos figurados como corderos u ovejas. Una oveja no se puede guiar a sí misma. Tiene que tener quien la guíe. Y el Espíritu Santo nos debe estar guiando a nosotros. Entonces así es hecho el hombre. ¿Lo creen? ¿Creen su palabra? Fuimos hechos para ser guiados. Si somos ovejas. Si no se es una oveja, se es una cabra, y una cabra hace lo que quiere. Cuando usted menos piensa, la cabra está en el techo. No hay corral que la detenga, ¿o sí? Come ladrillo, si es vidrio, come vidrio. Pero una oveja, cuando una oveja se sale de la manada, está perdida. El lobo se la puede comer. ¿Sí? Ahora, hay que hacer la diferencia entre una oveja y una cabra. La naturaleza de la oveja se muestra, se conoce, ¿o no? ¿Usted ha visto una oveja pataleando? ¿Renegando? No, pero es que mire, cosas así, ¿verdad? No, yo para qué me voy. Están errados. Eso no es una oveja. ¿O sí? Eso es una cabra. Déjela que vaya. Tiene su libre albedrío. Pero una oveja. No. El comportamiento, la actitud de una oveja es diferente a una cabra. Aunque los dos, cuando están ahí sentados, amén, amén. ¿Y el otro cómo suena? Muy parecido. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué nos diferencia? Su naturaleza. ¿Sí? Entonces, usted y yo fuimos creados para ser ¿qué? Guiados, orientados. Verso 123. Y sabemos que Dios es tan grande hasta que esperamos
que sea algo grandioso y pasamos por alto las cosas sencillas, tropezamos con la sencillez. Allí es donde fallamos. En hallar a Dios, tropezamos con la sencillez. Dios es tan sencillo que los sabios de este día y también los días pasados lo pasan por alto, por una distancia incalculable, porque en su inteligencia saben que no hay nada semejante a la grandeza de Dios, pero en su revelación Él lo hace tan sencillo que ellos lo pasan por encima y no lo reconocen. Le doy un ejemplo de alguien que no reconoce la sencillez de Dios y se creen más sabios que la palabra y discuten y pelean con la palabra y aún con el predicador. Cuando un hombre se casa con una mujer, ¿qué adquieren? Un voto. Se paran ahí al frente y se les pregunta públicamente, bajo su libre albedrío, ¿o no? ¿A cuál de ustedes llevaron al altar con una ametralladora o con un fusil? ¿A ninguno? ¿O sí? Entonces usted cuando vaya al frente, usted puede decir, no, yo no me voy a casar, no. Si ustedes lo estaban obligando, ¿cómo va a cometer una cosa de esas? Pero cada uno llegamos felices, sonrientes, esperando ese día, ¿o no? Y ahí le dan la pregunta, ¿toma usted por esposa a esta mujer? Sí. ¿O no? Y a ella no le pregunta lo mismo. ¿Toma usted por esposa a este hombre, en la buena, en la mala? Pero todo. Sí, yo la tomo. Salen felices a comer perdices, ¿no? ¿Sí es así? Sí, señor. Eso. Pasa el tiempo y empieza cada uno a encontrar los detalles en cada uno. Y ya empieza a buscar la forma. Y uno de los dos falló, digamos que se fue. Y entonces el otro o la otra, sea él o ella, ya anda buscando reemplazo. Cuando la Biblia le dice clarito, el que es casado y se uniere a otro, ¿es qué? ¡Adúltero! Así dice la palabra. Y viene Jesucristo, porque a él cuando Moisés dijo, no, que se pudiera y casarse con otro, dijo la ley de Moisés. Pero Jesús llega y retoma eso. Y dice, se les dijo a ustedes esto. Creo que es Mateo 5:32. Y Jesús les dijo, miren, pero yo les digo, a no ser por causa de fornicación. Y entonces se le explica a la gente, mire, pero es que la Biblia aquí dice, el mensaje dice, no, yo me caso. No es que a mí el otro ministro me dijo que si me podía casar, hágalo. ¿Será una oveja? No, esto es una cabra. ¿Qué busca? Su propio beneficio y la satisfacción de su propia carne. ¿O no? Hay pastores. Yo los conozco. No, suelte esa vieja, coja una virgen aquí en la iglesia. Yo no veo una virgen aquí. ¿Con qué autoridad quebrantan la palabra de Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice que el pastor puede cambiar eso? Si la Biblia dice cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. ¡Ay del que le quite! ¡Ay del que le añada! ¿Creen su palabra? Entonces, Dios nos dio una voz para guiarnos. Y eso es desde que trajo al hombre a la tierra. Génesis capítulo 3, verso 8. Vamos, porque el tiempo se acabó, hermano. Yo no ha terminado hoy. San Juan capítulo 10, qué pena. San Juan capítulo 10, verso 1 al 5. Primero.
Sí, San Juan capítulo 10, verso 1 al 5. A ver. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces hay una puerta para entrar al redil. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Hay una sola puerta. Jesús no dijo, mire, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostal. No, 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 no. Ninguna de esas puertas, no. Jesús es la puerta. Si le presentan otra puerta, perdóneme. No entre por ahí. Si usted va a entrar por medio de Jesucristo, va para adelante. ¿O no? Digo, yo soy la puerta, porque el que no entra por esta puerta es ladrón y salteador. Cuando usted coge un ladrón en la casa, ¿qué puede hacer? Lo que quiera tener. ¿Sí? Siga. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ah, qué cosa, ¿no? Siga. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Las ovejas qué? ¿La voz de quién? Del pastor. ¿Y quién es el pastor? ¿Yo? ¡No! El pastor de los pastores es el Señor Jesucristo. Es la voz que usted debe oír como oveja. Si es oveja, si es una chiva, usted oyó la voz de su mujer, la voz de su amigo, la voz de la organización, la voz de la denominación, la voz de la cantina. Cuando usted está oyendo voces, está loco. Pero fuimos creados, formados como ovejas para ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos dejó algo, la voz, su voz. Amén. Porque Él es el pastor, ¿o no? Vuelve y repita esa partecita. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¡Ah! El pastor conoce las ovejas por nombre. Usted debe saber que existe un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo él no va a conocer el nombre de sus ovejas? ¿Pero qué hace la oveja? Oye la voz de él. Diga. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ¿Dónde va el ovejas pastor? le siguen. Detalle la escritura. ¿Dónde va el pastor? ¿Va adelante o va atrás? Si alguien va atrás es porque va arriando cabras. Gloria a Dios, aleluya. Pero el pastor va adelante y las ovejas siguen la huella del pastor. ¿Qué diferencia? ¿O no? Por eso es que hay que cabras monteses, o tiene otro nombre, indómitos. Cabras indómitas no se sujetan a nada. Ellos creen saber más que cualquier cosa. Su naturaleza es identificada. Pero la oveja oye la voz del pastor, y no solo oye la voz, sino que la oveja sigue por donde va el pastor. Porque el pastor está haciendo de guía. Amén. ¿O no? ¿Ven la diferencia? ¿Cuánto logran ver la diferencia? Amén. Y cómo Dios es maravilloso, que nos dejó su voz y la piensa. Amén. Síguelo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los ¿Al extraños. extraño qué? Preséntese a una oveja de Jesucristo, preséntele una voz de una denominación. No, pero es que venga, tengamos compañerismo, que somos lo mismo. No. La oveja, cuando oye esa voz extraña, ¿qué va a hacer? Huir. No se detiene a escuchar, no,
Porque la oveja tiene sus sentidos acondicionados a una sola voz. La voz de su pastor, el Señor Jesucristo. La voz de la palabra original. Jesucristo es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. ¿Sí está bien? Entonces la oveja que sigue, la palabra. Yo no he visto en la Biblia que la oveja diga el trabajo. ¿O sí? ¿Ah? Si usted es esclavo del trabajo, perdió su alma. Usted debe ser discípulo y seguidor de la palabra. Si hay algo que se le interpone a usted entre usted y Dios, deséchelo, no le sirve. ¿Está hablando clarito? Clarito. Dios no está muerto ni es un inválido. Dios prometió que aún el justo por la fe viviría. Y dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted agárrese de donde es, tome la palabra donde es, quédese con la palabra y Dios le va a dar a usted provisiones hasta que sobreabunden. Pero cuando usted reemplaza a Dios por cualquier otra cosa, usted no es una oveja. Se ha disfrazado de oveja que es otra cosa. La naturaleza nos enseña que somos. No necesita ser juzgado usted por nadie. No. Cada uno miremos nuestra naturaleza. ¿Hacia qué nos inclinamos? ¿Qué voz oímos? ¿Qué voz seguimos? ¿A quién seguimos? ¿Clarito? ¿O más clarito? Siga. Terminó. Génesis capítulo 3:8 para que regresemos al principio y veamos que siempre fue la voz de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Quién? Adán y Eva. ¿Oyeron la voz? ¿De quién? ¿Por qué usted y yo no oímos la voz de Dios hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos enternecieron tanto los sentidos que nos alejamos de la verdadera voz de Dios y oímos cualquier otra voz. Pero allá Adán y Eva oían la voz de Dios, ¿o no? Y usted mira a los profetas y Moisés oyó a Dios y Dios le dijo a Moisés. Mira a Isaías y Dios habló con Isaías. Mira a Daniel y Dios habló con Daniel. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasó aquí? Sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Cómo? ¡Libremente! ¿Alguno alguna vez ha oído la voz de Dios? Hay gente que se imagina algo y dice: Dios me habló. No. ¿Le digo cómo habla Dios? Moisés. ¿Lo oyó o no lo escuchó? Sí. Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Oyó esa voz. ¿La oyó? Sí. ¿Se la imaginó? No. Él la oyó. Es una voz audible. Y yo podemos imaginar emociones, en todo eso está bien, pero cuando vamos a hablar de la voz de Dios, que Dios me habló, no, Dios habla así clarito. ¿Sí está bien? Clarito. Sigue. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Ve usted? ¿Eso fue quién? La primer pareja. ¿Qué era? Era Dios hablándoles, guiándoles, en compañerismo con sus hijos. ¿O no? Y aún habían fallado, habían caído ya, pero Dios aún así caído lo buscaba. ¿Se dan cuenta? Hebreos 13:20.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. ¿El gran pastor de qué? ¿Quién es el gran pastor? Ustedes no son míos. No, ustedes son de Jesucristo. Por eso Él es el gran pastor. Amén. Toda la honra y la gloria es para Él, Amén. el gran pastor. Amén. ¿O no? Así es, amén. ¿Qué somos los ministros? Empleados suyos. Así es. ¿Sí estamos? Amén. Empleados, dependemos también de Él. Amén. Muy bien. San Juan capítulo 10, verso 24 al 30. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dímelo abiertamente. Las palabras de Jesús les turbaban el alma a ellos, ¿no? Pero si tú eres el Cristo, dilo, dilo. Y es cuando lo negó. Dígalo. Jesús le respondió: os lo he dicho. Ya lo había dicho, ¿o no? Jesús ya les había dicho que él era el Cristo. Sígalo. Y no creéis. Y no creéis, no creen. Y ya les había dicho. Sígalo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué la gente no cree? Porque no es oveja. Es por eso. Ven obrar al Señor, ven hacer las maravillas, ven sanar al uno, ven proveerle al otro, ven, lo ven. Y aún se han parado aquí, han testificado. ¿Y hoy dónde están? Oyendo otras voces. ¿Por qué? Porque no son ovejas. Sencillo. Síguelo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz. Síguelo. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Amén. Amén. Promesa. Solo es oírlo y seguirlo. Amén. ¿O no? ¿Y qué prometió? Vida eterna. No perecerán jamás. ¿Después darle honra a Él? ¿Terminó el 30? No. Sígalo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga. Nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando futuro. Mirando hacia acá. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿qué dijo? Padre, todos los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque estaba preordenado en el libro de la vida que Judas se iba a perder. Judas entró a la congregación de Jesucristo con un propósito de que la palabra se cumpliera por Judas. Amén. Pero todos los que Jesucristo recibió en su mano, ninguno se perdió. Y la promesa para hoy: ninguno se perderá. Futuro. ¿Sí está bien? Pero ¿qué hay que hacer? Oír su voz, seguir su palabra. No una iglesia, no una organización, no un grupo ministerial. ¡No! La gente se metió al corazón al hombre. Saque el hombre de ahí y meta a Cristo. Yo escucho, es que mi pastora lo pone en un pedestal. Es que mi pastora. La Biblia no aprueba pastoras para nada. Pero meten al corazón cualquier cosa, su iglesia, su denominación. Pero ¿por qué no meten a Cristo? ¿Por qué no meten la palabra? ¿Qué es lo que da vida eterna? Sigue, mi hermano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahí está el misterio. Yo y el Padre, ¿cuántos somos? Y entonces, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, es que yo y el Padre no somos. Siempre está Él hablando de eso. ¿Y qué hizo la otra voz? La voz de las religiones. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y la gente oyó esa otra, no se llama sana doctrina. ¿Sana doctrina qué? La Santísima, esa palabra la Santísima no aparece en toda la Biblia. ¿Quién levantó la Santísima? Vuelvo y le repito, yo soy y pertenezco a la verdadera Iglesia Católica del aposento alto. Cuando Jesucristo dejó su iglesia, la dejó en el aposento alto. Jesucristo. Y esa iglesia se manifestó con poder y demostración en la tierra. Y esa iglesia bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y a esos discípulos del aposento alto, Roma los persiguió, los encarceló, los azotó, los maltrató, los asesinó por predicar en el nombre de Jesucristo. Y después de ser imperio romano político en el año 325, Constantino levanta el dogma católico, apostólico, romano y pagano. Correcto. Y ahí es donde viene la iglesia que llaman católica, la Santa Madre Iglesia. Pero esa no es la iglesia que Jesucristo dejó en el aposento alto. La iglesia del aposento alto está bautizada en el nombre de Jesucristo, pero esta otra que levantó Constantino metió la Santísima. Cogió 3 medidas de harina y las leudó y quiso borrar el nombre de Jesucristo en la tierra y metió a María. Y cada pueblo tiene su virgen. Virgen del Agarradero, Virgen de Fátima, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen de Dios de Chiquinquirá, Virgen de Dolores, Virgen de Guadalupe. Hombre, si fue una sola virgen. ¿Dónde llega la estupidez y la ignorancia del ser humano? ¿Qué pasó con la humanidad? Tiene que ser uno muy ignorante para usted ir y coger un poco de cemento con yeso, colocar una varilla y darle una imagen a eso, luego pintarlo y luego prender una vela, arrodillarse frente a eso, que ni ve, ni oye, ni entiende. ¿Quién les enseñó eso? ¿Qué vos oyeron? Eso no es Dios. O usted se va al monte, corta un pedazo de palo, viene, lo pule, le da una imagen, una forma, y luego se arrodilla y San yo no sé quién. Tiene que ser uno muy ignorante. Amén. Por razón dijo Carlos Marx. Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo. ¿Y usted sabe qué es el opio? ¿Qué hace el opio? Adormece. Y cuando usted está adormecido, está embrutecido, no entiende bien. Eso hizo la religión con la humanidad. Y están ebrios de la sangre de los santos. Y tienen su representación en cáliz y cada rato lo ven. ¿O no? Sí, amén. ¿Por qué? Porque abandonaron al único que les podía dar vida eterna. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Y usted por quién reemplazó a Dios? ¿Yo por quién reemplazo a Dios? Dios es irreemplazable. Primero Él, por sobre todas las cosas. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y a Él solo amarás, a Él solo honrarás, a Él solo servirás, a Él solo te inclinarás. No te harás dioses ajenos. Hay un solo Dios
creador de todas las cosas. ¿Y qué hizo él? Preocupado por la humanidad, vino, se hizo carne y nos dejó su palabra. ¿Esta es la palabra de quién? De Dios. Esta no es la palabra de la iglesia bautista, metodista, pentecostal, católica, testigos de Jehová, nada de eso. No, esta es la palabra de Dios, que es diferente. ¿Sí estamos? Dios, tras una iglesia de Jesucristo, desde Jesucristo, aquí Jesucristo, y después de Jesucristo, ¿quién vino? El apóstol Pablo. Y tras una iglesia, ¿hasta dónde? Hasta acá al final. ¿Y estamos en qué tiempo? Aquí. ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Me recibisteis como un ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Cuando Pablo hablaba, ¿quién hablaba? Era Dios hablando a través de Pablo. ¿Con quién se encontró Pablo camino a Damasco? Con el Elohim, con esta luz. ¿Cayó Pablo al piso? Y Pablo dijo, ¿quién eres? Elohim, que significa Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le habló. De aquí salió la voz y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Le habló? ¿Quién le habló? La voz. Pablo era seguidor de Gamaliel, ¿o no? Hasta ahí Pablo dejó de servir a una denominación. Oh, bendito Dios. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí Pablo dejó de servir a un hombre y de seguir a un hombre. De ahí en adelante Pablo dijo, yo como un abortivo, pero he recibido a Cristo en mi corazón. Dijo, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. ¿Sí era? Digo, yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo. ¿O no? Y el evangelio predicado por mí no es según hombre. Entonces, ¿de dónde venía ese evangelio? ¿De dónde viene el evangelio de Pablo? Es el evangelio que Jesucristo le dio para predicar a los gentiles. Por eso es que la iglesia gentil se viene de aquí. ¿Y quién fue Pablo? El primero. Y Dios habló por Pablo, ¿o no? Léeme Apocalipsis 17. Sí. Y clamaban a gran voz. No está mal. Y es cierto. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cómo? ¿En los días de qué? ¿De la voz de quién? ¿De León 14? No. ¿De quién? ¿Del presbítero? ¿De quién? ¿De cuál iglesia? ¿De la bautista? ¿De la metodista? No, sino que en los días de la voz del séptimo, porque hubo un primero, un segundo y se vino Dios hablando. Gloria a Dios. ¿Y en qué tiempo estamos? En el último tiempo. En los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Qué es trompeta? El evangelio. El mensaje de la hora. Cuando él comience a tocar la trompeta, el mensaje de la hora, el misterio de Dios se consumará. Llegó el fin. Llegó el tiempo del cierre del telón. Se acerca la resurrección de los muertos, se acerca el arrebatamiento de la novia, de toda la novia de Jesucristo. Desde Jesucristo para acá, porque Él tiene una iglesia. Y si aquí no hay ningún título de esos que los hombres han puesto. ¿Sí captan ustedes? Todo esto es bíblico. Pero yo lo reto a usted en el nombre de Jesucristo. Escríbame, dígame en qué parte dice iglesia pentecostal. ¿En qué parte dice iglesia testigos de Jehová?
¿En qué parte dice iglesia metodista? Ahí en la Biblia, una Biblia que lo diga. ¿En qué parte dice iglesia misionera? ¿En qué parte dice iglesia tabernáculo? ¿En qué parte está eso? Y entonces, pero Dios sí dejó establecido 7 edades de la iglesia, las tiene en su mano. Esa es su iglesia. Desde Jesucristo para acá. Sencillo. Sencillo. Y mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y la que no oye la voz del pastor no cree. Y si no cree es porque no forma parte de este redil. Fácil. Amén. ¿Lo pueden creer? Una cosa es cargar una Biblia bajo el brazo y otra cosa es creerle a esa Biblia. Nos colocamos en nuestros pies. Lo voy a dejar aquí. Miren, les digo un secreto y les voy a mostrar. Déjense guiar por él. Cuando empecé a predicar este mensaje, yo lo anuncié, apenas que le dije que no aparece. Llevamos con el de hoy, ¿cuántos cultos? 3. 3 cultos. Apenas vamos a ver. Esto ha sido lo de 3 cultos. ¿De dónde ha salido lo demás? Él es el que tiene la alianza. Él es el que tiene la voz. Mis escritos, sí, son una orientación. Pero dejémoslo que él hable. Mire, aquí vamos. 3 cultos, de ahora o más de una hora cada culto. ¿Captaron? ¿De qué se trata el asunto? Mañana, Dios lo mediante, ¿a las qué horas? 6:30. A la gente que se dispuso. Los 7 hombres nos reuniremos aquí. 7, número perfecto. Y entre esos 7, 2 niños. Vamos a hacer lo que el Señor ordena. Amén. Amén. Mañana, 6:30, ¿no? En este lugar, si Dios lo permite. Señor Dios, Padre Celestial, Dios de la creación, Señor amado. Oh Dios, con razón tú dijiste que pondrías palabras en nuestras bocas. Dios, obrando en plena simplicidad. No son las grandes cosas, no es la erudición la que nos resalta. No, Padre, es darte el campo a ti. Es que tú tengas la preeminencia en todo y sobre todo. Aquí estamos, Señor, sosteniendo tu voz, la voz a través de los canales, porque es tu voz. Gracias, Padre Celestial, por esa guianza, por esa bendición. Gracias, oh Dios amado. Yo bendigo a este pueblo. Yo te pido, seas tú con cada uno de ellos, en enfermedad, en problemas, en aflicciones. Tú, cuando ellos volteen a mirarte a ti, tú les puedas dar la respuesta. Tú les puedas dar paz en sus almas, paz en sus corazones. Que ellos puedan ver en ti la torre fuerte, el refugio, que te puedan ver en ti la provisión, que puedan ver en ti la salvación, que puedan ver en ti la sangre limpiadora de todo pecado, que puedan ver en ti el Dios de la creación por los siglos de los siglos. Oh Padre Celestial, esta pequeña manada la coloco en tus manos. Reclamamos nuestros seres queridos, no le pertenecen al enemigo, no, simplemente los ha tomado cautivos, pero hay una liberación por fe. Por fe los reclamamos en plena libertad y que sean restaurados a la fe original. Los colocamos en tus manos, todos en tus manos. No solo esta pequeña manada, sino todas las pequeñas manadas alrededor de la tierra, donde tú te manifiestas en simplicidad.
oh Dios de la creación. Gracias, Padre amado, por todo. En el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.